En el invierno de 1974, la provincia de León conservaba las características propias de una región montañosa del norte de España, donde las transformaciones económicas y sociales que comenzaban a afectar a otras partes del país apenas habían dejado huella perceptible. Los pueblos dispersos por aquellas comarcas de clima riguroso, comunicaciones difíciles y economía estancada mantenían formas de vida que se remontaban a épocas muy anteriores, constituyendo comunidades cerradas donde las relaciones personales, las lealtades familiares y los conflictos heredados de generación en generación determinaban todos los aspectos de la existencia cotidiana. La España de aquel momento se encontraba en los últimos años del régimen franquista, un período marcado por la enfermedad del dictador, por la incertidumbre sobre el futuro político del país y por una sensación generalizada de que se aproximaba el final de una época sin que nadie pudiera prever con certeza qué vendría después. En las zonas rurales del interior, estas preocupaciones de alcance nacional resultaban lejanas y abstractas frente a las realidades inmediatas de la supervivencia económica, de las relaciones vecinales y de los conflictos locales que constituían el tejido real de la vida diaria. El Estado estaba presente de manera limitada y selectiva, ejerciendo control sobre determinados aspectos de la vida pública, pero dejando amplios espacios de autonomía donde las comunidades gestionaban sus asuntos internos según costumbres y códigos no escritos que funcionaban al margen de la paradosia. Legalidad formal. El pueblo de Peñalba del Cerrato se encontraba situado en una zona de montaña media, a unos 50 kilómetros de la capital provincial y a considerable distancia de cualquier núcleo urbano de tamaño significativo. El acceso se realizaba mediante una carretera comarcal estrecha y sinuosa que durante los meses de invierno resultaba frecuentemente intransitable debido a las nevadas y a las placas de hielo que se formaban en los tramos de mayor pendiente. El pueblo se componía de unas 180 viviendas construidas en piedra, distribuidas en torno a una plaza central donde se encontraban la iglesia parroquial, el ayuntamiento, 2 tabernas y varios comercios que constituían los únicos establecimientos de aprovisionamiento disponibles en muchos kilómetros a la redonda. La población estable rondaba las 450 personas, cifra que había experimentado un descenso constante durante las décadas anteriores como consecuencia de la emigración de los jóvenes hacia las zonas industriales del País Vasco, de Cataluña o hacia Madrid. Quienes permanecían en el pueblo eran principalmente personas de edad mediana o avanzada, familias dedicadas a la ganadería de montaña y a una agricultura de subsistencia cada vez menos viable económicamente, y algunos funcionarios y comerciantes cuya actividad dependía de la existencia de aquella pequeña comunidad. La vida en Peñalba del Cerrato transcurría según ritmos marcados por las estaciones, por el calendario agrícola y ganadero, y por las festividades religiosas que constituían los únicos acontecimientos que rompían la monotonía de la existencia cotidiana. Durante los largos meses de invierno, cuando la oscuridad llegaba temprano y las temperaturas descendían regularmente por debajo de 0 grados, la actividad exterior se reducía al mínimo imprescindible. Las calles quedaban desiertas poco después del anochecer. La mayoría de los habitantes se retiraban a sus hogares en cuanto finalizaban sus tareas, y el pueblo adquiría un aspecto de abandono que solo se veía alterado ocasionalmente por la presencia de algún vecino que acudía a una de las tabernas o por el paso del autobús de línea que realizaba el recorrido hasta la capital provincial 2 veces por semana. La iluminación pública era escasa y deficiente, limitándose a unas pocas farolas situadas en la plaza central y en las calles principales, dejando amplias zonas del pueblo sumidas en una oscuridad casi completa durante las noches. Esta oscuridad, combinada con la costumbre generalizada de no salir de casa una vez anochecido, creaba las condiciones para que cualquier actividad desarrollada en las calles durante las horas nocturnas pasara completamente desapercibida para la mayoría de los vecinos. La estructura social de Peñalba del Cerrato se caracterizaba por la existencia de jerarquías bien definidas que reflejaban tanto las diferencias económicas entre los habitantes como las posiciones de prestigio o de poder que determinadas familias habían acumulado a lo largo de generaciones. En la cúspide de esta jerarquía
se encontraban unas pocas familias propietarias de extensiones considerables de tierra y de ganado, familias cuyos miembros ocupaban habitualmente los cargos municipales y ejercían una influencia determinante en todos los asuntos del pueblo. En un nivel intermedio se situaban los pequeños propietarios, los comerciantes y los funcionarios, personas que gozaban de cierta estabilidad económica y de respetabilidad social. En la base se encontraban los jornaleros, los pastores empleados por los grandes propietarios y las familias que subsistían mediante trabajos ocasionales y mediante una agricultura de subsistencia desarrollada en parcelas minúsculas de tierra de mala calidad. Esta estratificación social no solo determinaba las condiciones materiales de vida de cada familia, sino que también establecía patrones de relación social, matrimoniales y de resolución de conflictos que todos los habitantes del pueblo conocían y aceptaban como parte del orden natural de las cosas. Entre las familias de mayor peso económico y social en Peñalba del Cerrato se encontraban dos grupos extensos que mantenían entre sí una relación de rivalidad que se remontaba varias generaciones atrás. Los orígenes precisos de esta rivalidad resultaban ya difusos en la memoria colectiva, perdiéndose en disputas sobre linderos, sobre herencias, sobre ofensas reales o imaginarias que se habían ido acumulando durante décadas hasta convertirse en un antagonismo estructural que afectaba no solo a los miembros directos de ambas familias, sino también a quienes mantenían con ellas vínculos de parentesco, de dependencia económica o de amistad. Cada una de estas familias contaba con aproximadamente una veintena de miembros adultos residentes en el pueblo, incluyendo hermanos, primos, cuñados y otros parientes de grado diverso. Alrededor de cada núcleo familiar se articulaba una red más amplia de personas que por diversos motivos se identificaban con uno u otro bando, creando así dos facciones que atravesaban toda la estructura social del pueblo. Esta división no se manifestaba de manera abierta ni continua, pero subyacía a muchas de las interacciones sociales, condicionaba las alianzas políticas en el ayuntamiento, determinaba con quién se establecían relaciones comerciales o matrimoniales y emergía de manera explícita cada vez que se producía algún conflicto que involucraba a miembros de ambas familias. Durante los años anteriores a 1974, se habían producido varios incidentes que habían intensificado la tensión entre ambas facciones. En uno de estos episodios, una disputa sobre el uso de un camino que atravesaba propiedades de ambas familias había derivado en un enfrentamiento físico entre varios hombres, enfrentamiento que había requerido la intervención de la Guardia Civil y que había resultado en denuncias cruzadas que finalmente se habían archivado sin consecuencias penales, pero dejando un rastro de resentimiento y de deseo de venganza. En otro incidente, durante las fiestas patronales del pueblo, una pelea iniciada por motivos aparentemente triviales había involucrado a una docena de personas de ambos bandos, causando varios heridos y generando un clima de hostilidad que había persistido durante meses. Existían también acusaciones mutuas de haber causado daños en propiedades, de haber envenenado ganado, de haber difundido rumores calumniosos, acusaciones que nunca habían sido probadas, pero que alimentaban la desconfianza y el odio entre las dos facciones. El resto de los habitantes del pueblo observaban esta rivalidad con una mezcla de preocupación y de resignación, conscientes de que cualquier escalada de la violencia podría afectar a toda la comunidad, pero sintiéndose impotentes para intervenir de manera efectiva. Las autoridades locales habían tratado en diversas ocasiones de mediar en los conflictos entre ambas familias, pero con éxito muy limitado. El alcalde del pueblo, que procedía de una familia que tradicionalmente había mantenido relaciones cordiales con ambos bandos, había organizado varias reuniones de conciliación en las que habían participado representantes de las dos facciones. Sin embargo, estas reuniones raramente producían resultados duraderos, limitándose en el mejor de los casos a establecer treguas temporales que se rompían en cuanto surgía un nuevo motivo de conflicto. El párroco del pueblo también había intentado ejercer su influencia moral para promover la reconciliación, dedicando homilías al perdón y a la concordia, y conversando individualmente con los miembros más destacados de ambas familias. Estos esfuerzos tampoco habían logrado modificar sustancialmente la situación, en parte porque las raíces del conflicto eran demasiado profundas y complejas como para ser resueltas mediante simples llamamientos a la buena voluntad,
y en parte porque existían intereses materiales y cuestiones de orgullo familiar que resultaba extraordinariamente difícil superar. La Guardia Civil del puesto comarcal, situada a 15 kilómetros de Peñalba del Cerrato, conocía la existencia de tensiones en el pueblo, pero no disponía de efectivos suficientes para mantener una presencia continua que pudiera actuar como elemento disuasorio de la violencia. En los últimos meses de 1973 y en las primeras semanas de 1974, varios acontecimientos contribuyeron a elevar la tensión entre las dos facciones hasta niveles que algunos observadores consideraban peligrosos. Durante la vendimia, se produjo una disputa sobre el acceso a una fuente utilizada tradicionalmente por varias familias del pueblo, disputa en la que las dos facciones tomaron posiciones enfrentadas y que estuvo a punto de derivar en violencia física. Durante las Navidades, un incidente en una de las tabernas del pueblo entre jóvenes pertenecientes a ambos bandos terminó con amenazas explícitas de venganza que fueron escuchadas por numerosos testigos. A principios de febrero, se denunció el robo de varias cabezas de ganado de una propiedad perteneciente a una de las familias, robo que fue atribuido sin pruebas concretas a miembros de la facción rival. Estos y otros incidentes menores fueron creando un clima de hostilidad creciente que resultaba perceptible para todos los habitantes del pueblo. En las conversaciones en los comercios, en las tabernas y en los hogares, se expresaba preocupación por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos, y algunas personas manifestaban abiertamente su temor de que la situación pudiera desembocar en episodios de violencia grave. La noche del 15 de febrero de 1974 era particularmente fría, con temperaturas que descendieron hasta 8 grados bajo cero y con un viento del norte que incrementaba la sensación térmica de frío. El cielo estaba despejado y la luna en cuarto menguante proporcionaba una iluminación tenue que apenas permitía distinguir las formas en las calles mal iluminadas del pueblo. Como era habitual durante aquella época del año, la actividad exterior cesó prácticamente por completo poco después del anochecer. Las pocas personas que se habían desplazado hasta las tabernas para tomar una copa o conversar con conocidos regresaron a sus hogares antes de las 10 de la noche. Las calles quedaron desiertas, las ventanas de las viviendas mostraban en su mayoría las luces apagadas o las contraventanas cerradas, y el pueblo adquirió el aspecto silencioso y abandonado que caracterizaba las noches de invierno. Según los testimonios recogidos posteriormente, ningún vecino percibió movimientos o actividades inusuales durante las primeras horas de la noche, y quienes permanecían despiertos en sus hogares no observaron nada que llamara su atención o que les hiciera sospechar que estaba desarrollándose acontecimiento alguno fuera de lo ordinario. Los hechos que se produjeron durante aquella noche solo pudieron ser reconstruidos de manera muy parcial por los investigadores, basándose en el análisis de las escenas donde fueron encontradas las víctimas, en los informes forenses y en algunos indicios materiales que se pudieron reunir. Según pudo establecerse, en algún momento entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, se produjeron una serie de agresiones violentas en distintos puntos del pueblo. 5 hombres pertenecientes a una de las facciones enfrentadas fueron atacados cuando se encontraban en las proximidades de sus viviendas o en las calles del pueblo. Las agresiones fueron realizadas con instrumentos contundentes, probablemente palos, barras de hierro o herramientas similares, y causaron traumatismos de extrema gravedad que en todos los casos resultaron mortales en un plazo breve de tiempo. Los lugares donde se produjeron las agresiones estaban distribuidos por distintas zonas del pueblo, separadas entre sí por distancias que variaban entre los 100 y los 400 metros, lo que sugería que los ataques habían sido coordinados y que habían participado en ellos varias personas actuando de manera simultánea o en secuencia temporal muy próxima. Ningún vecino manifestó posteriormente haber escuchado gritos, ruidos de pelea o cualquier otra alteración del silencio nocturno durante aquellas horas. Esta ausencia de testimonios sobre perturbaciones acústicas resultaba extraordinariamente llamativa, dado que los ataques se habían producido en zonas habitadas del pueblo, donde existían viviendas próximas a los lugares de las agresiones. Los investigadores consideraron varias explicaciones posibles para esta circunstancia.
Una posibilidad era que las agresiones hubieran sido tan súbitas y brutales que las víctimas no hubieran tenido oportunidad de gritar o de pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Otra posibilidad era que las víctimas hubieran sido atacadas por personas conocidas en las que confiaban, lo que habría permitido a los agresores acercarse sin levantar sospechas. Una tercera posibilidad, que nunca pudo ser confirmada pero que fue objeto de especulación durante la investigación, era que algunas personas hubieran percibido efectivamente ruidos o alteraciones, pero hubieran decidido no salir de sus casas para comprobar qué estaba ocurriendo, ya fuera por miedo, por indiferencia, o porque sospechaban la naturaleza de los acontecimientos y preferían no involucrarse. El descubrimiento de lo ocurrido se produjo en las primeras horas de la mañana del día 16 de febrero. El primero de los cuerpos fue encontrado poco después del amanecer por un vecino que salía de su casa para dirigirse a atender su ganado. El hombre yacía en medio de una calle, en una posición que sugería que había caído donde había sido golpeado y que no se había movido desde entonces. El vecino que realizó el hallazgo acudió inmediatamente a alertar a otros habitantes del pueblo, y en el transcurso de la hora siguiente fueron descubiertos los otros 4 cuerpos en distintas localizaciones. La alarma se extendió rápidamente por todo el pueblo, y numerosos vecinos salieron de sus casas para comprobar lo que estaba ocurriendo. El alcalde fue informado de inmediato y procedió a establecer contacto telefónico con el puesto de la Guardia Civil, comunicando que se habían producido varias muertes violentas y que era necesaria la presencia urgente de las fuerzas del orden. Mientras se aguardaba la llegada de los agentes, varios vecinos se acercaron a los lugares donde se encontraban los cuerpos, alterando inevitablemente las escenas antes de que pudieran ser examinadas por los investigadores. La Guardia Civil se desplazó desde el puesto comarcal hasta Peñalba del Cerrato en cuanto recibió la comunicación del alcalde. Al llegar al pueblo, los agentes se encontraron con una situación de considerable complejidad. Los 5 cuerpos se encontraban en localizaciones distintas, lo que requería el examen simultáneo de múltiples escenas. Las escenas habían sido alteradas por los vecinos que se habían acercado a los cuerpos, dificultando la reconstrucción precisa de lo ocurrido. El estado emocional de los familiares de las víctimas era de extrema agitación, con manifestaciones de dolor y de rabia que complicaban las tareas de los investigadores. Los agentes procedieron a acordonar las áreas donde se encontraban los cuerpos, a tomar fotografías, a realizar croquis de las posiciones en que habían sido encontrados y a recoger los objetos y evidencias materiales que se encontraban en las proximidades. Se solicitó la presencia del juez de instrucción del partido judicial y del médico forense, quienes se desplazaron hasta el pueblo durante el transcurso de la mañana para realizar las primeras actuaciones judiciales y los exámenes médicos preliminares de los cadáveres. El médico forense realizó un examen inicial de los cuerpos en los propios lugares donde habían sido encontrados, antes de autorizar su traslado al depósito donde se practicarían las autopsias. En todos los casos constató la existencia de traumatismos múltiples en la cabeza y en otras partes del cuerpo, traumatismos causados por golpes con objetos contundentes que habían sido aplicados con fuerza considerable. Estimó que las muertes se habían producido durante la noche anterior, probablemente entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, lo que coincidía con el período en que las calles del pueblo habían estado completamente desiertas. No se observaron evidencias de que las víctimas hubieran tenido oportunidad de defenderse de manera efectiva, lo que sugería que los ataques habían sido súbitos y que posiblemente las víctimas habían sido superadas numéricamente por sus agresores. Una vez completado el examen preliminar, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de la capital provincial, donde se practicarían autopsias completas que confirmarían y precisarían estas primeras observaciones. Mientras se desarrollaban estas actuaciones técnicas y judiciales, los investigadores iniciaron la toma de declaraciones a los vecinos del pueblo. Desde las primeras conversaciones, resultó evidente que iban a enfrentarse a dificultades extraordinarias para obtener información útil. La práctica totalidad de los vecinos interrogados manifestaron no haber visto ni oído nada durante la noche anterior. Quienes vivían en viviendas próximas a los lugares donde se habían producido las agresiones afirmaban haber estado durmiendo y no haberse percatado de ninguna alteración.
Quienes habían permanecido despiertos hasta horas tardías sostenían no haber observado movimientos en las calles ni haber escuchado ruidos inusuales. Esta uniformidad en las respuestas resultaba sospechosa, dado que resultaba estadísticamente improbable que en un pueblo de aquel tamaño y con las viviendas distribuidas como estaban, nadie hubiera percibido absolutamente nada relacionado con unos acontecimientos de la magnitud de los que se habían producido. Los investigadores sospecharon desde el principio que al menos algunas de las personas interrogadas estaban ocultando información, ya fuera porque habían presenciado algo que no querían revelar, o porque sospechaban quiénes podían ser los responsables y preferían no proporcionar datos que pudieran señalarles. La identidad de las víctimas y su pertenencia a una de las facciones enfrentadas del pueblo resultó evidente desde el primer momento, y todos los investigadores comprendieron inmediatamente que aquellas muertes estaban relacionadas con los conflictos que venían desarrollándose en Peñalba del Cerrato. La hipótesis de trabajo que se estableció de manera temprana era que miembros de la facción rival habían organizado y ejecutado una serie de ataques coordinados contra sus enemigos, aprovechando las condiciones de oscuridad y de ausencia de testigos que caracterizaban las noches de invierno en el pueblo. Sin embargo, convertir esta hipótesis en una acusación formal sustentada en pruebas requería reunir evidencias concretas que vincularan a personas específicas con los crímenes, y esta tarea se reveló extraordinariamente difícil desde el principio. Los agentes procedieron a interrogar a todos los miembros adultos de la facción rival, preguntándoles sobre sus actividades durante la noche anterior y solicitándoles que proporcionaran coartadas que pudieran ser verificadas. Las respuestas fueron uniformes. Todos manifestaron haber pasado la noche en sus respectivos domicilios, en compañía de sus familiares directos, sin haber salido a la calle en ningún momento. Estas coartadas eran corroboradas por los familiares interrogados, creando así una muralla de testimonios mutuamente reforzados que resultaba extraordinariamente difícil de penetrar. Los registros domiciliarios que se realizaron en las viviendas de los sospechosos no proporcionaron evidencias concluyentes. Se encontraron diversos objetos que podían haber sido utilizados como armas, desde palos hasta herramientas agrícolas de diverso tipo, pero este tipo de objetos estaban presentes en prácticamente todas las viviendas del pueblo y su mera posesión no constituía prueba de nada. Los análisis que se realizaron sobre algunas de estas herramientas no revelaron presencia de sangre o de otros indicios que las vincularan con los crímenes. Las ropas de los sospechosos fueron examinadas en busca de manchas de sangre o de otros restos que pudieran relacionarles con las agresiones, pero no se encontró nada relevante, probablemente porque había transcurrido tiempo suficiente para que cualquier prenda comprometedora hubiera sido destruida o limpiada. Los investigadores trataron de identificar a testigos que pudieran haber visto a alguno de los sospechosos en las calles del pueblo durante la noche de los hechos, pero ninguna de las personas interrogadas proporcionó información en este sentido. La búsqueda de evidencias materiales en las propias escenas de los crímenes también resultó poco fructífera, dado que las condiciones del terreno, la alteración causada por los vecinos que se habían acercado a los cuerpos y las limitaciones de los métodos de investigación científica disponibles en aquel momento dificultaban enormemente la obtención de pruebas útiles. El clima que se instaló en Peñalba del Cerrato tras los asesinatos era de miedo generalizado y de polarización extrema. Los familiares y allegados de las víctimas expresaban su convencimiento de que conocían perfectamente quiénes eran los responsables de las muertes y manifestaban su indignación ante lo que percibían como una falta de acción efectiva por parte de las autoridades para detener y castigar a los culpables. Algunos de ellos hicieron circular amenazas de venganza, sugiriendo que si la justicia oficial no actuaba, ellos mismos se encargarían de ajustar cuentas. Estos anuncios generaron temores de que pudiera producirse una nueva escalada de violencia, con represalias que derivaran en más muertes y en un ciclo de venganzas que podría prolongarse indefinidamente. Los miembros de la facción señalada como responsable de los crímenes negaban categóricamente cualquier implicación y se presentaban como víctimas de acusaciones infundadas, motivadas por el odio y el resentimiento.
Mantenían una actitud de desafío frente a los investigadores y manifestaban su confianza en que la falta de pruebas concretas impediría que fueran llevados ante la justicia. El resto de los habitantes del pueblo se encontraban en una posición extraordinariamente incómoda. Quienes no estaban directamente vinculados con ninguna de las dos facciones enfrentadas trataban de mantenerse al margen del conflicto, evitando tomar partido públicamente y procurando no verse arrastrados a una dinámica de violencia que percibían como ajena a sus intereses. Sin embargo, el pequeño tamaño del pueblo y la densidad de las relaciones personales hacían muy difícil mantener una posición de neutralidad. Todo el mundo conocía a las víctimas y a los sospechosos, todo el mundo tenía opiniones sobre lo ocurrido, y todo el mundo se veía obligado a tomar decisiones sobre cómo relacionarse con unos y otros en las interacciones cotidianas. El silencio se convirtió en la estrategia predominante. Las conversaciones sobre los asesinatos se desarrollaban en el interior de los hogares, entre personas de máxima confianza, pero en los espacios públicos se evitaba hablar del tema o se hacía de manera extremadamente circunspecta. Esta actitud de evitación no era resultado de la indiferencia, sino del miedo a las consecuencias que podría acarrear el ser identificado como partidario de una u otra facción o como colaborador de la investigación policial. La investigación continuó durante las semanas siguientes, pero sin avances significativos. Los agentes de la Guardia Civil que trabajaban en el caso realizaron decenas de interrogatorios, siguieron diversas líneas de investigación basadas en rumores e informaciones fragmentarias que circulaban en el pueblo y trataron de identificar posibles testigos que pudieran haber presenciado algo relevante, pero que no se hubieran atrevido todavía a declarar. Se ofreció protección a quienes estuvieran dispuestos a colaborar proporcionando información, pero nadie aceptó esta oferta. Se intentó crear divisiones entre los sospechosos, interrogándoles por separado y tratando de identificar contradicciones en sus relatos que pudieran ser explotadas para obtener confesiones o delaciones, pero esta estrategia tampoco produjo resultados. Los sospechosos mantenían una disciplina férrea en sus declaraciones, repitiéndolas de manera consistente cada vez que eran interrogados y negando sistemáticamente cualquier conocimiento de los hechos más allá de lo que todo el pueblo sabía. Las autopsias completadas confirmaron que las 5 víctimas habían fallecido como consecuencia de traumatismos múltiples causados por golpes con objetos contundentes y proporcionaron algunos detalles adicionales sobre la naturaleza y la secuencia de las lesiones, pero no aportaron información que permitiera identificar a los responsables o que estableciera vínculos concretos con personas específicas. El juez de instrucción que dirigía la investigación se encontraba en una posición extraordinariamente difícil. Las evidencias circunstanciales apuntaban claramente hacia un grupo de personas como responsables de los crímenes, pero las pruebas directas eran prácticamente inexistentes. El Código de Procedimiento Penal vigente en aquel momento requería un nivel de prueba considerable para proceder al procesamiento formal de los sospechosos, y el juez era consciente de que si ordenaba su detención sin contar con evidencias sólidas, la defensa tendría argumentos muy fuertes para solicitar su puesta en libertad. Por otra parte, la presión social para que se actuara contra los responsables era considerable, tanto por parte de los familiares de las víctimas como por parte de sectores más amplios de la sociedad provincial que habían seguido el caso a través de los medios de comunicación locales. El juez adoptó una estrategia consistente en prolongar la instrucción del sumario durante el máximo tiempo posible, con la esperanza de que surgieran nuevas pruebas o de que alguno de los implicados decidiera finalmente colaborar con la justicia, proporcionando información incriminatoria sobre sus cómplices. Esta estrategia consumió varios meses, durante los cuales se sucedieron los interrogatorios, los registros, las ampliaciones de declaraciones y las diligencias complementarias de diversa índole. Finalmente, en el mes de julio de 1974, el juez decidió que disponía de elementos suficientes para procesar a 8 personas como presuntos autores de los 5 asesinatos. Esta decisión se basó en la valoración conjunta de diversos elementos. En primer lugar, el conocimiento público de la rivalidad existente entre las dos facciones del pueblo, que proporcionaba un móvil claro para los crímenes. En segundo lugar,
La distribución geográfica de las agresiones y su sincronización temporal que sugerían una acción coordinada que requería la participación de varias personas. En tercer lugar, algunos testimonios fragmentarios que, sin ser plenamente concluyentes, apuntaban hacia determinados individuos como posibles responsables. En cuarto lugar, inconsistencias menores detectadas en las coartadas proporcionadas por algunos de los sospechosos, inconsistencias que permitían sembrar dudas razonables sobre la veracidad de sus declaraciones. En quinto lugar, el análisis de las relaciones personales y familiares dentro de la facción sospechosa, que permitía identificar a aquellos individuos que por su edad, condición física y posición dentro del grupo familiar resultaban más probables como ejecutores materiales de las agresiones. La decisión de procesamiento fue recurrida por las defensas, pero el Tribunal Superior confirmó la procedencia de continuar con el procedimiento, considerando que existían indicios racionales de criminalidad que justificaban someter a los acusados a juicio. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de León aproximadamente un año y medio después de los hechos. El proceso atrajo considerable atención mediática en el ámbito provincial, siendo seguido de cerca por los periódicos locales y por las emisoras de radio que cubrían las sesiones del juicio con regularidad. La sala estaba abarrotada durante todas las sesiones, con presencia masiva de vecinos de Peñalba del Cerrato, tanto de la facción de las víctimas como de la facción de los acusados, creando un ambiente de tensión considerable que obligó a reforzar las medidas de seguridad en el edificio judicial. Los 8 acusados negaron de manera categórica y consistente cualquier participación en los hechos, reiterando que habían pasado la noche de los crímenes en sus respectivos domicilios sin salir a la calle en ningún momento. La acusación presentó un caso basado fundamentalmente en pruebas de carácter indiciario, dado que no disponía de testimonios directos que situaran a los acusados en los lugares de los crímenes en los momentos relevantes, ni de evidencias materiales concluyentes que les vincularan de manera inequívoca con las agresiones. Los testimonios que desfilaron por la sala del tribunal reflejaron la misma actitud de silencio y de reticencia que había caracterizado toda la investigación. Los vecinos de Peñalba del Cerrato que fueron llamados a declarar como testigos proporcionaron respuestas escuetas y poco sustanciales. Quienes vivían cerca de los lugares donde se habían producido las agresiones insistieron en que no habían visto ni oído nada durante aquella noche. Quienes conocían la existencia de conflictos entre las víctimas y los acusados reconocían este hecho de manera general, pero evitaban proporcionar detalles específicos sobre amenazas, enfrentamientos previos u otros elementos que pudieran reforzar la tesis de la acusación. Los familiares de los acusados corroboraron las coartadas presentadas, manifestando que aquella noche todos habían estado en sus casas y que ninguno había salido en ningún momento. Los familiares de las víctimas expresaron su convencimiento de que los acusados eran los responsables de las muertes, pero cuando se les preguntaba sobre las bases concretas de esta convicción, sus respuestas se fundamentaban en el conocimiento de la rivalidad existente más que en evidencias específicas que hubieran presenciado o de las que tuvieran conocimiento directo. Los peritos forenses que habían realizado las autopsias explicaron con detalle técnico las características de las lesiones sufridas por las víctimas, la secuencia probable en que se habían producido y los instrumentos que podían haber sido utilizados para causarlas. Sin embargo, reconocieron que no era posible establecer con certeza absoluta qué objetos concretos habían sido empleados ni identificar a las personas que los habían manejado. Los expertos en análisis de manchas de sangre que habían examinado las ropas de los sospechosos confirmaron que no se habían encontrado evidencias relevantes, aunque señalaron que el tiempo transcurrido entre los hechos y los registros había permitido que cualquier prenda comprometedora hubiera podido ser destruida o limpiada sin dejar rastro. Los agentes de la Guardia Civil que habían dirigido la investigación describieron los procedimientos seguidos, las dificultades encontradas debido a la falta de colaboración ciudadana y las razones por las que consideraban que los acusados eran los responsables de los crímenes a pesar de la ausencia de pruebas directas concluyentes. La defensa basó su estrategia en cuestionar la suficiencia de las pruebas presentadas por la acusación.
Argumentó que el caso se sustentaba fundamentalmente en sospechas y en razonamientos de carácter especulativo que no alcanzaban el nivel de certeza requerido para una condena penal. Señaló que las coartadas proporcionadas por los acusados habían sido corroboradas por múltiples testigos y que la acusación no había logrado demostrar que fueran falsas. Destacó que no existía ningún testigo directo que hubiera presenciado las agresiones o que hubiera visto a alguno de los acusados en las calles del pueblo durante la noche relevante. Cuestionó la fiabilidad de los indicios circunstanciales en los que se basaba la acusación, argumentando que existían explicaciones alternativas perfectamente plausibles para cada uno de ellos. Llamó a declarar a numerosos testigos de descargo que describieron a los acusados como personas trabajadoras, integradas en la comunidad y sin antecedentes de comportamiento violento grave. Sugirió que la investigación había estado condicionada desde el principio por la asunción de que los responsables debían encontrarse necesariamente entre los miembros de la facción rival a las víctimas, cuando en realidad podían existir otras posibilidades que no habían sido adecuadamente exploradas. El tribunal deliberó durante más de una semana antes de dictar sentencia. Finalmente, condenó a 6 de los 8 acusados como autores de los 5 asesinatos, absolviendo a los otros 2 por considerar que las pruebas contra ellos eran insuficientes. La sentencia reconocía expresamente que el caso se basaba fundamentalmente en pruebas de carácter indiciario, pero consideraba que el conjunto de indicios disponibles, valorados de manera global y en relación unos con otros, permitía establecer la responsabilidad de los condenados con el grado de certeza requerido por la ley. Los elementos principales considerados por el tribunal para fundamentar la condena fueron el móvil proporcionado por la rivalidad entre las facciones, la distribución temporal y geográfica de las agresiones que sugería una acción coordinada, las inconsistencias detectadas en algunas de las coartadas y la valoración de conjunto de todos los elementos probatorios aportados durante la instrucción y el juicio. Las penas impuestas fueron severas, sumando en cada caso varias décadas de privación de libertad. La sentencia fue recurrida por las defensas ante el Tribunal Supremo, que confirmó la condena en sus aspectos esenciales, introduciendo solo algunas modificaciones menores en la fundamentación jurídica. Con esta confirmación, las sentencias adquirieron firmeza y los condenados iniciaron el cumplimiento efectivo de sus penas en distintos centros penitenciarios. Las consecuencias de aquellos acontecimientos para el pueblo de Peñalba del Cerrato fueron devastadoras y persistentes. La pérdida de 5 hombres en una sola noche había dejado a sus familias en situación de extrema vulnerabilidad, tanto económica como emocional. Las viudas tuvieron que asumir la gestión de explotaciones agrícolas y ganaderas para las que no estaban preparadas, enfrentándose a enormes dificultades para mantener a sus hijos y para preservar el patrimonio familiar. Algunas de ellas acabaron vendiendo sus propiedades y abandonando el pueblo, trasladándose a vivir con familiares en otras localidades o buscando oportunidades en las ciudades. La condena de 6 hombres de la facción rival también supuso un golpe económico y social muy duro para sus familias, que perdieron a miembros activos y se vieron estigmatizadas por la asociación con crímenes tan graves. El pueblo quedó profundamente dividido entre quienes consideraban que la justicia se había cumplido y quienes sostenían que los condenados eran inocentes y habían sido víctimas de una persecución judicial injusta. El silencio que había caracterizado la investigación y el juicio se consolidó como un rasgo permanente de la comunidad en los años siguientes. Los vecinos evitaban hablar sobre lo ocurrido, y cuando surgía alguna referencia inevitable al tema, las conversaciones se interrumpían o derivaban hacia otros asuntos. Esta actitud de evitación afectaba no solo a las discusiones sobre quién había sido responsable de los crímenes, sino a cualquier mención de los acontecimientos de aquella noche. Era como si la comunidad hubiera decidido colectivamente que la mejor forma de gestionar el trauma era mediante el olvido, o al menos mediante la negativa a mantener viva la memoria de manera explícita. Las familias de las víctimas mantenían entre ellas el recuerdo de sus seres queridos, pero incluso en estos círculos íntimos las conversaciones sobre los asesinatos eran escasas y dolorosas. Las familias de los condenados se encerraban en su propia versión de los hechos, sosteniendo que sus parientes habían sido injustamente castigados, pero sin tratar de convencer a otros
o de generar movimientos de solidaridad más amplios. El ambiente social en Peñalba del Cerrato quedó marcado por una desconfianza profunda que afectaba a todas las relaciones interpersonales. Incluso entre personas que no estaban directamente vinculadas con las facciones enfrentadas, se instaló una sensación de que no se podía confiar plenamente en nadie, de que bajo la superficie de la normalidad cotidiana podían ocultarse resentimientos, lealtades ocultas o informaciones que las personas preferían no compartir. Esta desconfianza dificultaba cualquier forma de cooperación comunitaria y contribuía a acelerar el proceso de desintegración social que el pueblo venía experimentando desde hacía décadas. Las instituciones tradicionales que habían proporcionado cohesión a la comunidad, como la iglesia o las festividades colectivas, perdieron gran parte de su capacidad de convocatoria. La participación en las celebraciones religiosas descendió de manera notable, y las fiestas patronales que tradicionalmente habían sido ocasiones de encuentro y de afirmación de la identidad comunitaria se convirtieron en eventos cada vez más desangelados y poco concurridos. El proceso de despoblación que ya afectaba a Peñalba del Cerrato antes de los acontecimientos se aceleró de manera significativa en los años posteriores. Numerosas familias, especialmente aquellas con hijos jóvenes, decidieron abandonar el pueblo considerando que un lugar donde habían podido producirse asesinatos de aquellas características sin que la comunidad hubiera sido capaz de prevenir la violencia o de colaborar adecuadamente con la justicia, ¿no? Era un sitio apropiado para vivir y para criar a los hijos. La emigración afectó tanto a miembros de las facciones enfrentadas como a familias que habían tratado de mantenerse al margen del conflicto. En el transcurso de una década, la población del pueblo se había reducido a menos de 250 personas, la mayoría de ellas de edad avanzada y sin perspectivas de que las generaciones más jóvenes fueran a continuar residiendo en la localidad. Los servicios municipales comenzaron a deteriorarse por falta de recursos y de demanda, varios comercios cerraron, y el pueblo adquirió progresivamente el aspecto de abandono que caracteriza a tantas localidades rurales del interior español afectadas por la despoblación. Los condenados cumplieron sus penas en distintos centros penitenciarios, manteniendo durante todos los años de internamiento su versión de inocencia. Ninguno de ellos proporcionó jamás información sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche, negándose a realizar confesiones o a implicar a otras personas, incluso en situaciones en que hacerlo podría haberles beneficiado en términos de obtención de beneficios penitenciarios. Esta actitud era interpretada de maneras diversas por los observadores del caso. Quienes creían en su culpabilidad la veían como una manifestación de obstinación y de falta de arrepentimiento. Quienes creían en su inocencia la interpretaban como una defensa coherente de quienes habían sido injustamente condenados. Los primeros de los condenados fueron puestos en libertad tras cumplir una parte significativa de sus penas, beneficiándose de las reducciones por buena conducta y de las reformas del sistema penitenciario que se produjeron tras la transición democrática. Ninguno de ellos regresó a Peñalba del Cerrato, estableciéndose en otras localidades donde su pasado no era conocido y donde podían intentar rehacer sus vidas lejos de los estigmas asociados a las condenas que habían cumplido. Los años fueron transcurriendo y la memoria de los acontecimientos fue desvaneciéndose gradualmente en el ámbito público, aunque permanecía vívida entre quienes los habían vivido directamente. Los medios de comunicación que habían seguido el caso durante la investigación y el juicio dejaron de prestar atención al mismo una vez que las sentencias fueron confirmadas y los condenados ingresaron en prisión. Ocasionalmente, cuando se cumplían aniversarios de los crímenes, algún periódico local publicaba un artículo recordatorio, pero estos materiales eran cada vez más escasos y tendían a repetir la información ya conocida sin aportar nuevos elementos. El caso quedó archivado en la memoria de la provincia como un ejemplo de violencia rural extrema y de las dificultades que planteaba la investigación de crímenes en comunidades pequeñas, donde el silencio colectivo podía convertirse en un obstáculo casi insalvable para la acción de la justicia. En Peñalba del Cerrato, el silencio se mantuvo durante décadas,
Las personas que habían vivido aquella noche y las semanas de tensión que la habían precedido fueron envejeciendo y falleciendo sin que la mayoría de ellas hubiera hablado nunca abiertamente sobre lo que sabían o sospechaban. Las generaciones más jóvenes, que solo conocían los acontecimientos a través de fragmentos de información escuchados ocasionalmente en conversaciones familiares, no tenían una comprensión completa de lo que había ocurrido ni de las razones que habían llevado a aquella explosión de violencia. Esta transmisión deficiente de la memoria histórica contribuyó a que los jóvenes que crecieron en el pueblo durante las décadas posteriores no pudieran extraer lecciones significativas de aquellos acontecimientos ni comprender plenamente cómo las dinámicas de rivalidad, resentimiento y violencia habían destruido tantas vidas y habían marcado de manera indeleble el destino de toda la comunidad. Las familias de las víctimas conservaron durante años una memoria dolorosa de sus seres queridos, memoria que se expresaba en las visitas al cementerio, en las conversaciones privadas dentro del círculo familiar y en un sentimiento persistente de injusticia, relacionado con la percepción de que nunca se había hecho justicia completa, porque muchos de quienes habían participado en los crímenes o quienes los habían encubierto nunca habían sido llevados ante los tribunales. Las familias de los condenados mantuvieron su propia narrativa, según la cual sus parientes habían sido víctimas de una persecución judicial basada en prejuicios y en la necesidad de encontrar culpables a cualquier precio. Estas versiones contradictorias coexistieron en el pueblo sin que existiera ningún espacio de diálogo o de confrontación donde pudieran ser debatidas o reconciliadas. El resultado fue una memoria fragmentada y conflictiva que impedía cualquier proceso genuino de comprensión colectiva de lo ocurrido. Los documentos generados durante la investigación policial y el proceso judicial quedaron archivados en los juzgados y en los archivos de la Guardia Civil, constituyendo un registro detallado de los procedimientos seguidos y de las evidencias reunidas. Estos materiales fueron consultados ocasionalmente por investigadores académicos interesados en diversos aspectos del caso. Los estudios que se publicaron a partir de estas fuentes analizaban cuestiones como los mecanismos de la violencia comunitaria, las dinámicas de silencio colectivo en contextos rurales, las limitaciones de la investigación criminal en entornos donde la colaboración ciudadana es escasa y las consecuencias sociales a largo plazo de episodios de violencia extrema en comunidades pequeñas. Estos trabajos contribuyeron a que el caso fuera conocido en círculos especializados como un ejemplo particularmente ilustrativo de diversos fenómenos sociales y criminológicos, aunque para la mayoría de la población, el caso de Peñalba del Cerrato permaneció como un acontecimiento local del que apenas se tenía noticia fuera del ámbito provincial. En la actualidad, Peñalba del Cerrato es un pueblo en avanzado estado de despoblación, con menos de 100 habitantes permanentes, la mayoría de ellos de edad muy avanzada. Las casas abandonadas superan ampliamente en número a las viviendas habitadas, las calles muestran signos evidentes de deterioro y la actividad económica es prácticamente inexistente, más allá de algunas explotaciones ganaderas gestionadas por personas que ya no residen en el pueblo, sino que se desplazan ocasionalmente para atender sus animales. Entre los pocos habitantes que permanecen, solo algunos de los más ancianos conservan memoria directa de los acontecimientos de 1974, y su actitud sigue siendo la misma que han mantenido durante décadas. Un silencio que se resiste a hablar de lo ocurrido, que evita cualquier referencia a aquella noche, y que parece haber convertido el olvido en la única estrategia posible de supervivencia emocional. Los visitantes ocasionales que llegan al pueblo, atraídos por el turismo rural o por la arquitectura tradicional leonesa, desconocen completamente la historia trágica que se desarrolló en aquel lugar, y nada en el aspecto exterior del pueblo sugiere ya los acontecimientos que marcaron de manera indeleble su devenir histórico, y que contribuyeron de manera significativa al proceso de desintegración social y de abandono que finalmente ha llevado a la localidad al borde de su desaparición definitiva.